Ya. Para el movimiento entonces rectilíneo uniformemente variado, ya. Hay que recordar que para que sea rectilíneo, la primera característica que debemos tener es que la aceleración normal debe ser igual a cero. La normal, porque esa era la que me daba el cambio, eh, esa era la que me daba el cambio de posición de la velocidad. Entonces, aceleración normal igual a cero y la aceleración tangencial constante, ¿ya? En el caso de los ejercicios que a nosotros nos den de aceleración para movimiento o en caso de las aceleraciones que nos den de dato a nosotros para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, esa aceleración de ahí va a ser la aceleración tangencial, ¿ya? Aceleración normal igual a cero, aceleración tangencial constante. Y ya vamos a tener un cambio de velocidad. O sea que nuestra velocidad ya va a dejar de ser constante y vamos a tener un cambio de velocidad ahí. ¿Ya? Esas serían entonces nuestras características para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Verán que les pongo solo uniformemente variado. Ahora, dentro de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, nuestro movimiento puede ser acelerado. Acelerado va a ser cuando la velocidad y la aceleración, en este caso pongámosle aceleración tangencial, tengan la misma dirección. ¿Ya? Con esta partecita de aquí tendrán cuidado, verán. Solo estoy poniendo cuando la velocidad y la aceleración tangencial tengan la misma dirección. No les estoy poniendo que la aceleración sea positiva, que la aceleración sea negativa, ni nada de eso. Solo que la velocidad y la aceleración tangencial tengan la misma dirección. Vamos a poner un ejemplo de eso. Supongamos que yo tengo un movimiento a lo largo de mi eje X, que va a partir desde cero, y vamos a tener a lo mejor por aquí A y por aquí un cuerpo B. Ahora, cada uno va a tener una velocidad diferente. Supongamos que A se está yendo hacia la derecha con una velocidad de A y B en cambio se va a estar yendo hacia la izquierda con una velocidad de B. La velocidad de A, como me está yendo hacia la derecha, eje positivo de las X, sería positiva, mientras que la velocidad de B que me está yendo hacia la izquierda sería negativa. Este sería X, este menos X. Los dos movimientos van a ser acelerados. Por más que yo tenga al inicio una aceleración tangencial de A que se está yendo hacia la derecha, por tanto sería la aceleración positiva. Y para B vamos a tener una aceleración que se esté yendo, aceleración tangencial de B que se esté yendo hacia la izquierda, por tanto sería negativo. En los dos casos va a ser movimiento acelerado, porque mi aceleración tangencial está en la misma dirección que de la velocidad, no importa el signo de la aceleración. ¿Ya? Entonces, no me importa que la aceleración sea positiva o negativa, lo que me importa es que las dos estén yendo o las dos estén apuntando hacia el mismo lugar. Tendrán cuidado con eso, a lo mejor. Esa me parece que es la parte en la que más se confunden, que ven una aceleración negativa y ya de una le ponen que es retardado. Entonces, no, no va a ser retardado por más que sea la aceleración negativa, lo que me interesan son las direcciones, velocidad y aceleración. Entonces, ahí sería para los dos casos acelerado. Ahora en cambio vamos con el retardado, que sería ahora en cambio cuando la velocidad y la aceleración tengan direcciones contrarias. Cuando la velocidad y la aceleración tangencial tengan direcciones contrarias.
Ahora lo mismo, por más que una aceleración sea positiva, no me dice que el movimiento va a ser acelerado. Entonces también tener cuidado con esa parte de ahí. Igual vamos a hacerle que parte desde cero y vamos a tener dos objetos, un objeto A y un objeto B. Un objeto A y un objeto B. Igual el eje positivo de las X y eje negativo de las X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora que mm, le voy a hacer que... ay, le voy a hacer que A se esté yendo para el otro lado. Ahora voy a hacer que A se vaya para la izquierda. La velocidad de A. Y vamos a hacer que B se vaya hacia la derecha con una velocidad de B. ¿Ya? Poniendo nuestras aceleraciones, en el primero mi aceleración le voy a poner una aceleración tangencial de A, que va a ser positiva, yéndose hacia la derecha. Y en el segundo voy a poner una aceleración tangencial de B, negativa, yendo hacia la izquierda. Para mis dos casos, ya sea en el primero, en el caso A, que tenemos nuestra aceleración tangencial positiva, está en contra de la velocidad, por tanto ya va a ser retardado. Por más que mi aceleración sea positiva, el movimiento es retardado. Y en el siguiente igual, la aceleración también puede ser negativa y el movimiento también podría ser retardado. No hay ningún problema con eso. Entonces, mucho cuidado al fijarse eso en sus pruebas. No irse directo por el signo de la aceleración, sino ver qué pasa con la aceleración y la velocidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor ahí, chicos? Ahí para que le vean a los dos. Ya, no hay preguntas, entonces vamos con lo que serían las gráficas. Igual que como en el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros vamos a tener las tres gráficas que serían posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces, en la primera, posición versus tiempo, mi gráfica ya no va a ser una línea recta inclinada, mi gráfica ahora va a ser, por lo general, una parábola o semiparábola. Parábola o semiparábola. Entonces, en nuestros gráficos vamos a tener, igual que antes, el eje X que realice muy grande. El eje X que representa el tiempo en segundos y el eje Y que representaría nuestra posición. Igual, de aquí la posición ya sabemos. Si me pone X significa que se está desplazando en el eje X. Si me pone Y significa que se está desplazando en el eje Y. Solo cada gráfica es para un solo de los ejes. Eso también acordarán. Y ahora aquí, como les dije, ya no vamos a tener una línea recta, vamos a tener una parábola. Nosotros podemos tener dos parábolas diferentes. Mm, Ya, podríamos tener una parábola así hacia arriba, o si no, a lo mejor por ahí una parábola así hacia abajo. Podríamos tener dos parábolas. O a lo mejor una semiparábola por ahí, solo la mitadcita de la parábola yendo hacia arriba. Ahora, con esto de aquí tendrán mucho cuidado. Por acá a lo mejor pongamos un tiempo uno, un tiempo 2. Aquí cuidado con estar queriendo sacar la tangente. Porque aquí si se dan cuenta la curvita ya va a tener diferentes tangentes en cada parte, ¿verdad? Por ejemplo, acá al inicio mi tangente sería así.
luego más por acá mi tangente sería así, más por acá así, y acá arriba así. Entonces va a tener diferentes tangentes. Aquí no puedo sacarle la tangente yo, a lo mejor para encontrar la velocidad, ¿ya? Entonces tendrán mucho cuidado con eso de ahí. ¿Qué es lo importante entonces de este gráfico de acá? Siempre, ya sea el punto máximo cuando es una parábola así, o en punto mínimo de la parábola, me va a decir que ahí mi velocidad va a ser igual a cero. Ya sea en el punto máximo o en el punto mínimo, lo que me dice que ahí mi velocidad es igual a cero. Y con eso yo voy a trabajar, ¿ya? De ahí como me da la posición, yo ya tendría posición inicial, posición final, hasta donde se hace cero mi velocidad. Y aquí tener mucho cuidado. Si ahí es donde se hace cero mi velocidad, voy a ponerle por acá otro tiempo, perdón. Voy a ponerle aquí donde se hace cero mi velocidad, le voy a poner un tiempo 3. Siempre, 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 antes de que la velocidad se haga cero, el movimiento va a ser retardado. Porque yo estuve disminuye, disminuye, disminuye mi velocidad. Y después del cero en adelante, siempre, siempre, siempre el movimiento va a ser en cambio acelerado. ¿Ya? Igual, siempre, siempre, siempre. Lo mismo para la parte o para la gráfica de abajito. Antes de que la velocidad se haga cero, mi movimiento va a ser retardado. Y después de que mi velocidad se haga cero, mi movimiento va a ser acelerado. Tendrán cuidado aquí con decir, no, profe, pero es que si ya después del cero la velocidad se va a hacer negativa y entonces va a ser, ¿cómo va a ser acelerado? Ya vimos que sí podía ser la velocidad negativa en el caso A, y si tengo una aceleración negativa, el movimiento va a ser acelerado. Entonces, esto va a pasar siempre, siempre, siempre. Antes de que la velocidad se haga cero, el movimiento va a ser retardado y después de ese cero, el movimiento va a ser acelerado. ¿Ya? Siempre, siempre, siempre. Para esta gráfica y para la siguiente que vamos a ver de velocidad versus tiempo. Pero siempre, siempre, siempre les va a pasar esa parte de ahí. Y cuidado con estar tratando de sacar aquí la tangente. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor con este de aquí, chicos? Ya, eso sería lo importante entonces de esta gráfica de posición versus tiempo. Igual, no estarán yendo a tratar de sacar el área en esta gráfica de movimiento rectilíneo uniformemente variado. No todavía. En el posición versus tiempo ya vimos que no. Era ya a partir de la velocidad que sacábamos áreas. Y justo, uy, solo se ha creado una página. Ya, ya, ahí sí. Y justo vamos con el siguiente gráfico, entonces, que sería ya de velocidad versus tiempo. Acuérdense que todo lo que estamos viendo es para el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora vamos a ver velocidad versus tiempo. Aquí para que sea movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesariamente va a ser una línea recta inclinada. Una línea recta inclinada. Ahora, esa línea recta inclinada no puede estar así horizontal. Si estaba así toda horizontal, significaba que no tiene pendiente, significaba que era movimiento rectilíneo uniforme, no rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la gráfica necesariamente tiene que ser una línea recta inclinada. Ahora es igual, trazamos los ejes por ahí así y por ahí así. Igual.
En el eje de las X mi tiempo en segundos y en el eje de las Y sería mi velocidad, digamos en X metros por segundo. ¿Ya? Para este gráfico de aquí, igual podemos tener una línea así. No es necesario que parta desde el eje cero, ya vimos. O a lo mejor podemos tener una línea inclinada por acá, sí. ¿Ya? La pendiente, en este caso, sí yo sí podría sacar la pendiente, ¿verdad? Porque a lo mejor por ahí me da, no sé, por ahí me da los datos a lo mejor de esta de aquí y este punto de acá. Me da que va a ser una velocidad uno y una velocidad 2 y para cada una un tiempo uno y un tiempo 2. ¿Ya? Como para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, mi aceleración es constante. Si yo saco la pendiente de cualquiera de estas, en cualquier punto o en cualquier tramito, ya vimos que debemos trabajar con el tramo en donde yo tenga más datos, ya va a ser esa mi aceleración. Entonces, eso yo sí puedo ir sacando. Entonces, la pendiente de aquí sería igual a la aceleración. Y ahí ya vimos cómo sacar nosotros de ayer la pendiente, que sería en este caso y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y esa sería ahí mi aceleración. Como la aceleración es constante, esa ahí es la aceleración de todo el movimiento de esta recta de aquí. Para eso entonces nos sirve esta gráfica de aquí. Y nos va a servir para otra cosa más, también nos va a dar otro dato más. Igual que ayer, nosotros vimos que el área bajo la curva del gráfico velocidad versus tiempo era mi desplazamiento o mi distancia recorrida. Ya vimos, dependiendo de cómo nosotros le tomemos. Aquí va a pasar lo mismo. El área de aquí va a ser igual a nuestro desplazamiento o distancia recorrida. Acá mejor, recorrida. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de aquí? Que aquí las áreas ya son triángulos, ya son como antes que teníamos rectángulos, sino aquí ya va a ser un triángulo. El área se calculaba como base por altura sobre 2. Entonces ahí ustedes la base, si le hacen de todo el T2, de todo el T1, del todo el que necesite, tienen que ir viendo cuál es el que ustedes van a tomar para sacar esa área. O de qué tiempo a qué tiempo van a estar trabajando y con ese tiempo calcular el área. Supongamos que me pide cuál fue la distancia recorrida solo del tiempo uno al tiempo 2, no desde cero, sino me pide solo desde el tiempo uno al tiempo 2. Yo ya no necesitaría coger la primera área de aquí, sino solo la segunda área que está allá. Y en ese caso ya no podría calcular directo el área de ahí, ¿verdad? Ya se complica un poquito más. Ahí lo que ustedes pueden hacer es dividirle a esa de ahí en dos áreas diferentes. Ahí tendríamos a lo mejor un área uno en la parte de arriba y un área 2 en la parte de abajo. Y ahí sí ya puedo calcular porque arriba ya me quedó un triángulo y abajo me quedó un rectángulo. Entonces ya es más fácil calcular el área. Así van ustedes trabajando todo, ¿ya? Ahora, en estos gráficos, ¿cómo sé si el movimiento igual es acelerado o es retardado? Lo mismo que con el gráfico anterior. En este punto, mi velocidad se va a hacer cero porque justo coincide con el cero de las y. Entonces, en ese punto, mi velocidad va a ser cero. E igual que antes, todo lo que esté antes de la velocidad igual cero, el movimiento va a ser retardado. Y todo lo que esté después de la velocidad igual cero, el movimiento va a ser acelerado. ¿Ya? Igualito que antes. Todo lo que esté antes de la velocidad cero, el movimiento retardado. Todo lo que esté después de la velocidad igual cero, el movimiento acelerado. Igual que antes.
¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, chicos? A lo mejor. Ya, vamos con el último entonces. Creo que no me falta darles nada más de aquí. Ahora, digamos que en el gráfico del primero me dice, en el gráfico del que está de celeste, el movimiento solo sería acelerado, ¿verdad? Porque parto desde el cero de la velocidad y mi velocidad solo fue aumentando, aumentando, aumentando. Entonces ahí mi velocidad solo fue, o mi movimiento solo fue acelerado. Tener mucho cuidado cuando pasen por el eje del tiempo. Ahí van a tener el cambio de retardado a acelerado o de acelerado a retardado. Vamos con el último grafiquito entonces, que sería ya de aceleración versus tiempo. Aceleración versus tiempo. En el caso de aquí, la gráfica va a ser o es una línea recta horizontal, ¿ya? Esa va a ser la gráfica de aceleración versus tiempo, una línea recta horizontal. Entonces, igual vamos a tener nosotros lo que sería el eje de la aceleración, el eje del tiempo. Y aquí a lo mejor tengamos tiempo en segundos, y aquí aceleración en X, digamos, metros por segundos al cuadrado. ¿Ya? Mi gráfica de la aceleración, como yo puedo tener aceleraciones positivas o negativas, mi gráfica puede estar en la parte de arriba, no hay problema. Y en caso de ser una aceleración negativa, mi gráfica estaría en la parte de abajo. Aceleración positiva y para la parte de abajo una aceleración negativa. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren sacar aquí el área, esto no quisiera darles mucho, se vayan con... Ya ver, si ustedes quieren a lo mejor sacar el área, digamos que igual que antes, me da por aquí un tiempo uno y me da por aquí un tiempo 2. ¿Ya? Igual se me va a formar ahí un área, ¿verdad? Se me va a formar aquí todo el área de aquí, que yo podría calcular, porque igual eso es un rectángulo. La base sería desde el tiempo uno hasta el tiempo 2 y la altura sería el de la aceleración que tengamos. Esta área de aquí, cuidado, el área de aquí va a ser igual al cambio de velocidad, ¿ya? No va a ser igual a la velocidad final, ni a la velocidad inicial, ni a la velocidad media. Esta área de aquí va a ser el cambio de velocidad. Cambio de velocidad era velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, esa área de aquí va a ser igual al cambio de velocidad, ¿ya? Cuidado con lo que les esté dando por ahí. Y no nos parece que no, no nos sirve para nada más de este gráfico de aquí. Solo el cambio de velocidad. Si por ahí les pide el cambio de velocidad del ejercicio, ahí sí le pueden calcular con la gráfica. Si les pide velocidades o eso, ya no. Solo cambio de velocidad. Voy a poner por aquí, cambio de velocidad. O la variación de la velocidad. Cambio de la velocidad. ¿Ya? Ahí estaría entonces. Y ahora sí también voy a darles las fórmulas, porque este no lo que les di las fórmulas. Las fórmulas me parece que serían tres fórmulas fundamentales que nosotros vamos a ocupar para este tipo de movimiento, o tres fórmulas principales.
Voy a poner por aquí la formulita número 1, la número 2 y la número 3. Las tres formulitas principales que nosotros vamos a ocupar sería que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Sí, el cambio de tiempo, el cambio de velocidad de acá arriba sería en un intervalo de tiempo, ustedes acuérdense. Solo en el intervalo que me den ahí va a ser el cambio de velocidad. O en el intervalo que me dé el ejercicio. Ya, pero que tanto así como cambio de velocidad no creo que les pidan. Le pueden pedir una velocidad final o velocidad inicial que les va a tocar trabajar con las otras dos gráficas de arriba. Pero tanto con la de la aceleración no creo que trabajen. Lo que sí les pueden pedir graficar. Entonces, por eso deben acordarse que la gráfica solo es una línea recta horizontal. Ahora sí, para las fórmulas, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos aceleraciones por distancia. Y la última, que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Para estos gráficos, como estamos trabajando solo en un eje, como les dije, nosotros podemos utilizar esto de ahí tranquilamente de manera no tanto vectorial, sino un poquito más escalar. ¿Ya? Y por ahí tenemos otras fórmulas que ya sería la unión de las formulitas de aquí, ya unidas y hechas un despeje, que nos van a ayudar mucho a resolver a lo mejor algunos ejercicios, en los cuales vamos a poner que la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 y multiplicado por el tiempo. Y la otra es que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Esas formulitas de ahí, nosotros son las que vamos a ocupar. Estas de aquí, ¿cuándo me van a servir? Cuando, por ejemplo, a mí me pidan una distancia y no me den la aceleración de dato. Como puedo ver en las tres primeras fórmulas, todas necesito aceleración, aceleración y aceleración. Pues si por ahí a mí no me dan de dato aceleración, yo ya puedo calcular mi distancia sin eso. Esta primerita, la 4 es la más importante. De ahí las 5 solo es del despeje de la 1. La formulita 4 la más importante, porque allá podemos calcular tanto distancia y si despejamos del tiempo, también podríamos calcular el tiempo sin la necesidad de que nos den de dato la aceleración. Entonces, más que la 5 la 4 traten de aprenderse o anotarse bien para sus pruebas. ¿Ya? Y me parece que eso sería todo lo de teoría de aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor, chicos? Ya, vamos a resolver entonces los ejercicios para movimiento rectilíneo. A ver, en el MRV, la línea horizontal ya no topa el eje X, ¿verdad? Ya no. Para que sea MRV, significa que ya debemos tener una aceleración. Entonces, si nosotros le ponemos topando en el eje X, pongamos así, significaría que mi aceleración vale cero. Ya no sería MRV, sería solo MRU. Entonces tendrán cuidado, a lo mejor a ustedes ven la línea horizontal ahí y dicen MRV. Acuérdense que si está la línea horizontal en el mismo eje del tiempo, ahí era solo MRU, ya no MRV. Tiene que estar de ley separado de ese de ahí. ¿Preguntas por ahí? No te escucho, perdón. Por ahí, cuidado con los micrófonos, parece que están abiertos.
Sí, sí, claro. No, sí, viendo la misma de mañana. Claro, Eric, estás con el micrófono abierto. Ya, a ver, ahí sí. Entonces vamos con esta parte de movimiento rectilíneo. En movimiento rectilíneo, ya vimos que puede ser movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variable. Si ya me dice que es movimiento rectilíneo igual, yo ya tengo que de una poner que la aceleración normal es igual a cero. Ya, para que sea rectilíneo, la normal igual a cero. Entonces en el 40 me dice, un cuerpo se mueve a lo largo del eje X de tal manera que su posición en función del tiempo está dada por la siguiente expresión. Y nos da esa expresión de ahí. X igual a 2 por t elevado a la n. Me pregunta, determine el tipo de movimiento del cuerpo cuando n es igual a 0, 1, 2 y 3. ¿Ah? A ver, escríbame en el chat, ¿cuál sería el tipo de movimiento que tiene el cuerpo en cada uno de ahí? A ver, ¿cuál creen que sería ahí? A ver, a ver. Ya, ustedes para saber tienen que reemplazar en vez de la n los valores que me den A, B, C y D y ver qué tipo de gráfica me va a salir. Ya vimos nosotros qué tipo de gráfica nos sale en cada caso. Entonces con esto es lo que ustedes van a responder. A ver, por ahí, en la primera, ya por ahí alguien me dice MDU. En cada uno va a tener una gráfica diferente, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a hacerles la de A. Ya por ahí también MDU. En cada uno va a tener diferente, les insisto. Entonces, supongamos yo voy a hacer para el caso A. Me dice que n va a valer cero. Entonces, x me quedaría 2t elevado a la cero, ¿cierto? Yo sé que todo número elevado a la cero me va a dar 1. Entonces, me quedaría como x igual a 2 por 1 y ha sido igual, perdón, a 2. ¿Ya? En este caso, si quiero hacer mi gráfica, a lo mejor, si no quieren hacer la gráfica, no hay problema. Ahí ya podrían haberse dado cuenta. Si ustedes quieren hacer la gráfica, a lo mejor le trazo así el eje X y el eje Y, que sería el tiempo a lo mejor por aquí, y por acá la posición, ¿ya? Porque lo que me dice aquí dice la posición en función del tiempo, la gráfica de posición en función del tiempo esta era de aquí. Me dice que X va a ser igual a 2. Entonces mi gráfica va a estar así, una línea recta horizontal. ¿En qué posición?
en la posición 2. No importa en qué tiempo sea, siempre voy a tener la misma posición. ¿Qué movimiento era ahí? Primeramente, ¿hay cambio de posición en algún momento? Y si no hay cambio de posición, ¿mi cuerpo se está o no se está moviendo? ¿Ah? No se va a estar moviendo, ¿verdad? Durante el tiempo que pase, a lo mejor por aquí, digamos, tiempo uno va a tener la misma posición, tiempo 2 va a tener la misma posición, por acá tiempo 3 la misma posición. A ningún rato se va a estar moviendo el objeto. Significa que el cuerpo no se está moviendo. Por lo tanto, para el tiempo cero, el cuerpo estaría en reposo, o para n cero, perdón, no para el tiempo cero, para n cero el cuerpo estaría en reposo, ya que mantiene siempre la misma posición a pesar del que siga pasando el tiempo. ¿Ya? Así es como tienen que ir que ustedes resolviendo. Ahora, ¿qué creen que pase ustedes con el tiempo uno? Con n igual a uno, perdón. ¿Qué creen que pase con n igual a uno? ¿Ya? Igualito el análisis como hice aquí, hagan ustedes el análisis. ¿Qué piensan que pase con n igual a uno? ¿O qué tipo de movimiento creen que tenga ahí? A, a ver, vamos a hacer. Les borro esta partecita de aquí para el uno. Ya por ahí, muy bien. ¿Y qué? Ya por ahí está muy bien lo que me dices, Renato, pero entonces ya sabes cómo te va a quedar la gráfica. ¿Qué movimiento sería? Es muy bien, perfecto. Ya. Entonces, para la siguiente gráfica, si nosotros reemplazamos, por ahí muy bien, Renato, nos quedaría que para B me dice que n ya va a valer uno, entonces me quedaría que x es igual a 2t elevado a la uno, x será igual a 2t. En sus clasecitas de álgebra, ustedes me parece que ya vieron esto de aquí. Este de aquí, ¿qué tipo de función sería? O cuando tenían y igual a 2x o y igual a x más b, me parece. Esa era una función lineal, ¿verdad? Y mi función lineal se la hacía de esta manera de aquí. Es igual sería el tiempo y esto sería la posición en metros. Ya tengo entonces qué tipo de gráfica me va a salir cuando n valga uno. Cuando n valga uno me va a quedar una línea recta inclinada. Y la línea recta inclinada, ¿de qué movimiento era la característico en el gráfico posición versus tiempo? Era característico del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se acuerdan? Para el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica posición versus tiempo era una línea recta inclinada. Ahora, para el literal C, ya vamos a tener
un n igual a 2. Entonces me quedaría que x es igual a 2t al cuadrado. Ya no va a ser una función lineal esa de ahí, va a ser una función cuadrática, ¿verdad? En el caso de una función cuadrática, me parece que esta en particular nos va a quedar algo así. Una parábola. ¿Y la parábola característica de qué movimiento era? La parábola era característica del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Desde el menos de infinito hasta cero sería retardado y desde el cero hasta el más infinito, muy bien por ahí Abigail, sería acelerado. Y para el último, para el D, me va a quedar que x es igual a 2t al cubo. ¿Qué tipo de movimiento creen que sea ahí? Ya no tenemos ni siquiera al cuadrado, vamos a tener al cubo. A ver, para cuando es cúbica, me parece en cambio que la gráfica nos va a quedar algo así. Entonces, no me quedó ni parábola, ni semiparábola, ni línea recta, ni nada. Cuando les quede así, a lo mejor ustedes, la gráfica de posición versus tiempo, ahí va a ser un cambio, movimiento variado. ¿Ya? Entonces aquí ya pudimos observar que esta gráfica de aquí vamos a tener todos los movimientos. Cuando n vale 0 va a estar en reposo. Cuando n vale 1 sería movimiento rectilíneo uniforme. Cuando n vale 2, movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que se nos forma la parábola. Y para n igual a 3, que ya me queda una función cúbica, la gráfica de la función cúbica no es ni parábola ni nada de eso, entonces me va a quedar solo movimiento variado. ¿Alguna pregunta, alguna duda a lo mejor por ahí? Lo que sí aquí deberían de conocer la forma de las funciones. Por ejemplo, de la primera, que es una función lineal, de la cuadrática, que me va a salir una parábola, y de la cúbica, cómo me van a salir. Eso sería bueno que se aprendan la forma de las funciones. Aunque me parece que pueden ponerle ustedes directo. Si solo les piden el tipo de movimiento, no les piden que es acelerado ni nada, le pueden poner que cuando la función es constante, están en reposo. Cuando la función es lineal sería m de u. Cuando la función es cuadrática, m de v. Y cuando la función es cúbica, un movimiento variado. Ya, eso podrían ponerle directo, me parece. Pero vuelta no van a obtener ustedes justificación si le ponen directo. Entonces, para sus pruebas recuerden que deben poner una justificación y deberían hacer el análisis más o menos así, para que les vean sus profes. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, vamos entonces con la pregunta 41. ¿En cuál de los gráficos, posición contratiempo, el movimiento variado era cuando la aceleración ya no era constante? Por ejemplo, cuando la velocidad es igual a cero, era reposo. Cuando la velocidad era constante, era movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la aceleración era la constante, era movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y cuando la aceleración no era constante, era movimiento variado. Entonces, eso es lo que quiere decir movimiento variado, que la aceleración no va a ser constante. Entonces, al principio vamos a tener una aceleración y luego esa aceleración va a cambiar. Eso era movimiento variado, que la aceleración no era constante. Acuérdense, para que sea movimiento rectilíneo uniformemente variado, mi aceleración tiene que ser constante, tanto en módulo como en dirección, ¿ya? De ahí ya depende de si mi aceleración está a favor de la velocidad, es acelerado, y si está en contra, es retardado.
Pero cuando la aceleración no era constante o teníamos una aceleración variable, el movimiento también iba a ser variado. Y me dice, ¿por qué es variado en la cúbica? Porque al principio, si te fijas, vamos a tener, si yo completaría mi parábola, debería completarle para acá, no para arriba, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia ese sentido de la parábola, significa que ya va a cambiar tanto la velocidad como la aceleración. Por eso es lo que ya sería variado. Acuérdense que para que sea movimiento rectilíneo uniforme, lo único que se les tiene que formar a ustedes, uniformemente variado, perdón, es una parábola o una semiparábola. No por ahí dos semiparábolas o dos parábolas distintas. Ahí sí. ¿En cuál de los gráficos? Posición contra tiempo, velocidad contra tiempo o aceleración contra tiempo se tiene mayor información acerca del movimiento de una partícula. Y me dice explique. A ver, ¿en cuál de los gráficos ustedes tienen más información? ¿O de cuál gráfico ustedes podrían extraer mayor información? Ya por ahí ya me están respondiendo, muy bien. Ya por ahí igual Dylan, muy bien. Entonces, del primer gráfico no podíamos extraer mucho, ¿verdad? Solo que es retardado o acelerado. Ya por ahí muy bien. Eso. De ahí en cambio del segundo gráfico, del tercer gráfico de aceleración versus tiempo, peor. Solo podíamos extraer el cambio de velocidad. Pero en cambio del gráfico velocidad versus tiempo sí podíamos obtener la aceleración, si el movimiento es retardado o acelerado, por ahí la distancia recorrida o el desplazamiento. Entonces yo puedo obtener un montón de datos del gráfico velocidad versus tiempo. Por tanto, mi respuesta sería esta de acá. Velocidad contra tiempo. Muy bien. En la 42, veamos, dice, ¿qué tipo de movimiento tiene la partícula que se mueve en el eje X? De acuerdo con el siguiente gráfico. Describa por intervalos, dice. A ver, igual, ¿qué movimiento sería de intervalo a intervalo? A ver, a ver. Igual, verán que estamos en la gráfica posición versus tiempo. La gráfica posición versus tiempo, acuérdense, ¿qué me decía cada uno de los gráficos? Ya, por ahí en el A ya me dijeron uno, muy bien. Ya, por ahí muy bien Kevin, muy bien Abigail. Entonces, en el A, desde T sub 0 a T sub 1 yo tengo una línea recta inclinada, ¿verdad? Por tanto, el movimiento sería movimiento rectilíneo uniforme. Desde T0 hasta T1, una línea recta inclinada, movimiento rectilíneo uniforme. De ahí, desde T1 hasta T2 sigo teniendo la misma línea recta inclinada. Por tanto, va a seguir siendo movimiento rectilíneo uniforme.
Ya. De T2 a T3, ¿qué movimiento sería? De T2 a T3. Ya por ahí, Jeremy, ya me dio una respuesta. Ya por allá Dylan también. Ya por ahí Kevin, Yailin, muy bien. ¿Ya? Entonces, acuérdense, ¿no? Estamos en la gráfica posición versus tiempo. Y si yo tenía una línea recta horizontal, muy bien, Abigail, significaba que mi cuerpo iba a estar en reposo, porque no había cambio de posición. Supongamos que este de aquí es mi posición uno. Durante todo ese intervalo de ahí, yo seguí en la misma posición uno y posición uno y posición uno. Por lo tanto, el cuerpo va a estar en reposo. Desde T2 a T3, el cuerpo en reposo. De T3 a T4, desde T3 hasta T4, ya por ahí muy bien, Kevin. Muy bien. Eso. Igual, desde T3 a T4 sigue siendo una línea recta inclinada. Entonces, directo yo puedo poner que es movimiento rectilíneo uniforme. Y desde T4 hasta T5, ahí ya me dice que es una parábola, ¿verdad? Perfecto, Wilson, Dylan y Kevin. Muy bien. Entonces ya me dice ahí que va a ser una parábola. Yo ya sé que va a ser movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora supongamos que este ha sido el punto máximo de la parábola. Si es que quieren ponerle un poquito más. Supongamos que ese de ahí ha sido el punto máximo de la parábola. ¿Qué movimiento rectilíneo uniforme sería? ¿Variado acelerado o variado retardado? Pongamos que ese va a ser el punto máximo de la parábola, justo en T4. Ya por ahí Kevin muy bien. Renato igual muy bien. Wilson también ya me dio una respuesta muy bien. Dylan muy bien. Eso. Abigail también muy bien. Eso, acuérdense, siempre desde, si era el punto máximo significaba que ahí la velocidad era cero. Y desde el cero en adelante mi movimiento iba a ser siempre acelerado. Si es que un poquito más quieren ponerle, sería movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. En caso de que les diga que ese es el punto máximo de la parábola. Y ahí estaría resuelto ya su ejercicio. Preguntas, a lo mejor dudas con este de aquí. Ya. Aquí, en este de aquí, en el 44. A ver, me dice, para el gráfico aceleración contratiempo que se indica, se puede asegurar que en el intervalo de 0 a t el movimiento es acelerado, retardado o ninguno de los anteriores, me dice. Y explique. A ver, en este de aquí, ¿cuál sería su respuesta y el por qué ahora sí?
Ya por ahí ya me dieron una respuesta. Dylan y Michael, muy bien. A ver. Cuidado, Michael, verás que esta ya es la gráfica de aceleración versus tiempo. En el posición versus tiempo significaba que ese de ahí estaba en reposo. Este ya es una gráfica diferente. Este es de aceleración versus tiempo. Ya por ahí muy bien, Jeremy, igual. Ya. Entonces, nadie me respondió lo que pensé que me iban a responder. Entonces, muy bien para todos, ya les ha quedado claro, me parece. En este caso, el gráfico me está dando una aceleración negativa, ¿verdad? Me está dando esta aceleración de acá, negativa. Ya vimos que la aceleración negativa no me aseguraba que el movimiento sea acelerado o retardado. Por ahí muy bien. Ahora, lo único que podíamos extraer de aquí de este gráfico era lo mejor por aquí, el área de acá que iba a ser mi cambio de velocidad. Pero solo era el cambio de velocidad. ¿Cuánto iba a cambiar? O sea, la velocidad no me decía desde qué velocidad empezó ni en qué velocidad terminó, así que no puedo saber si es acelerado o retardado. Por tanto, la respuesta sería ninguno de los anteriores, ya que esa aceleración negativa no me asegura, perdón, que el movimiento sea retardado. Por ahí la mayoría me respondió eso. Muy bien, chicos. Ahora, antes de que se me acabe el tiempo, mm, quería hacer un ejercicio. Vectores, velocidad, aceleración, movimiento rectilíneo. Y ya se me... Este de aquí vamos a hacer ya, primero antes de que se me acabe el tiempo. Este ejercicio de aquí me dice, en el siguiente diagrama se muestra la aceleración de un objeto que se mueve en dirección del eje X. Aquí ya me da un dato importante que en el otro gráfico a lo mejor no me daba, que me dice que el objeto parte del reposo. Esa palabrita de ahí significa que la velocidad inicial va a ser igual a cero, ¿ya? Me pide encontrar la rapidez de la partícula en t igual 5 segundos, en t igual 10 segundos y la distancia que recorre los primeros 15 segundos. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a resolver con este gráfico de aceleración versus tiempo. Ahora, como les dije, perdón, este ejercicio ya es muy diferente al anterior, porque en el anterior no me decía ningún dato de la velocidad. En cambio, aquí sí me da un dato de la velocidad. Entonces, nosotros vamos a hacerle primero desde t igual 5 segundos a t igual 10 segundos.
Eso es lo que vamos a hacer primero. Y entonces, ¿cuáles serían mis datos? Primero, desde 5 a 10 segundos ha transcurrido un tiempo de 5 segundos, ¿verdad? Cuidado con estar trabajando. Ahí no solo dice desde, el primero me dice en t igual 5, perdón. Es desde t igual 0 hasta t igual 5, ¿no? Y ya estoy haciendo el siguiente. ¿Ya? Desde t igual 0 hasta t igual 5 segundos. Ya, igual, han pasado 5 segundos, con esos 5 segundos es lo que yo voy a trabajar. También me da el dato que me dice que la velocidad inicial va a ser igual a 0. O sea que en t igual 0, mi velocidad inicial va a ser 0. Y de 0 a 5 segundos, mi aceleración sería esta de aquí. Esa de ahí sería mi aceleración, desde t igual 0 hasta t igual 5. Esa aceleración me dice que va a valer 3 metros sobre segundos al cuadrado. Aceleración 3 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Podemos ponerle entonces que este movimiento ha sido movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que vamos a tener nosotros una aceleración, que va a ser constante, ¿verdad? Porque es una línea recta horizontal, entonces durante todo ese intervalo mi aceleración va a estar con los 3 metros sobre segundos al cuadrado. Me pide calcular primero la rapidez de la partícula. Entonces yo me voy con la primera formulita que sería velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial me dice que es 0, entonces esto de aquí se hace 0 y mi velocidad final me quedaría como aceleración por tiempo. Reemplazando los datos, nuestra velocidad final va a ser igual. La aceleración que sería 3 por el tiempo de 0 a 5 que serían 5 segundos. Entonces nuestra velocidad final ha sido 15 metros por segundo. Desde t igual 0 hasta t igual 5. Ya tendríamos entonces nuestra primera respuesta que sería la velocidad. Luego también nos pide la distancia que recorre los primeros 15 segundos. Entonces vamos a ir ya calculándole de paso para no hacerle luego. Vamos a ponerle que aquí ha hecho un desplazamiento 1, una distancia 1 que sería igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial era 0, todo esto de aquí se hace 0 y mi desplazamiento 1 nos quedaría igual a un medio de la aceleración que era 3 por tiempo que era 5 al cuadrado. Entonces nuestro desplazamiento 1 nos va a quedar igual. Sería 25 por 3 y dividido para 2. 37,5 metros. Ya tengo mi desplazamiento 1. Y ya tengo resuelto todo desde los 0 hasta los 5 segundos. Luego me pide desde los 5 hasta los 10 segundos. Desde los 5 hasta los 10 segundos, mi aceleración ya cambia, ¿verdad? De 5 a 10 segundos, mi aceleración en cambio va a ser esta de aquí. Entonces vamos a ir nosotros trabajando con los nuevos datos. Pongámosle acá, desde t igual 5 a t igual 10 segundos. Ahora sí. Entonces lo mismo, cuidado con estar trabajando con todos los 10 segundos de abajo. Nosotros ya le analizamos de 0 a 5, ahora nos toca analizarle de 5 a 10. Lo que transcurre van a ser igual 5 segundos. ¿Ya? Cuidado con estar trabajando con todos los 10 segundos que les pide ahí. Entonces vamos a resolver. Ahora, mi velocidad final, ya, mi velocidad inicial, perdón, ya no sería 0, ¿verdad? Sería la velocidad final con la que yo acabé el movimiento anterior. O sea, la velocidad inicial sería la velocidad que yo tenía a los 5 segundos. La velocidad que yo tenía a los 5 segundos era de 15 metros por segundo.
que es lo que nosotros calculamos. Entonces, ahora esa velocidad final en ese intervalo se convierte en la nueva velocidad inicial de este nuevo intervalo, que sería 15 metros por segundo. Y la aceleración, como vimos, la aceleración ya cambiaba. La aceleración ahora va a ser de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, tenemos una nueva velocidad inicial y una nueva aceleración. Vamos a calcular la velocidad final con la misma formulita, que sería velocidad inicial más aceleración por tiempo. Reemplazando nuestros datos, la velocidad final será igual. La velocidad inicial, que es 15, más la aceleración, que es 2, y por el tiempo de 5 segundos. Entonces ya tendríamos la velocidad final en este tramo, que sería 2 por 5, 10, y más 15, 25 metros por segundo. Ya tendríamos ahí la respuesta y nos tocaría calcular también nuestra distancia recorrida desde 5 hasta 10. Vamos a ponerle como un desplazamiento 2, que sería igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplazando todos nuestros datos, nos quedaría velocidad inicial 15 por el tiempo, que eran 5, más un medio de la aceleración, que es 2 por 5 al cuadrado. Entonces nuestro desplazamiento 2 nos va a quedar igual. Ya 25 más 15 por 5, 100 metros. 100 metros. Ya tenemos entonces los desplazamientos de T0 a T5, de T5 a T10, pero nos pide que recorre los primeros 15 segundos. Nos faltaría calcular cuánto es que recorren esos últimos 15 segundos. O sea, nos falta analizar a nosotros desde T igual 10 a tiempo igual 15 segundos. Ahora, en el chat díganme, ¿qué movimiento sería ahí? Desde T10 hasta T15, ¿qué movimiento sería ahí? Ya por ahí, muy bien, chicos. Ya por ahí. Entonces, en el último trámite ya no va a ser como en los anteriores MRV, sino va a ser solo movimiento rectilíneo uniforme. Porque en ese trámite de ahí me dice que la aceleración va a valer cero. ¿Ya? De nuevo, no se confundirán, estamos en el gráfico aceleración versus tiempo. En el gráfico posición versus tiempo era cuando la línea horizontal me decía que está en reposo. En el posición versus tiempo. Ahorita estamos en el gráfico aceleración versus tiempo. Entonces, como es m de u, yo puedo calcular mi desplazamiento 3, que va a ser igual a mi velocidad multiplicado por el tiempo. Ahora, en el trámite 3, ¿qué velocidad voy a tener? En el trámite 3 voy a tener la misma velocidad final del tramo de 0, o la misma velocidad que tenía a los 10 segundos, que sería la velocidad de 25 metros por segundo. Le pongo solo velocidad porque en este trámite ya mi velocidad va a ser constante, no hay aceleración. Entonces mi desplazamiento 3 será igual a 25 multiplicado por el tiempo, que sería igual 5, desde 10 hasta 15. Y esto nos va a salir igual a 125 metros. Lo último que nos tocaría hacer para hacer la distancia que recorre los primeros 15 segundos sería sumar todas las distancias que calculamos antes. Entonces nuestra distancia total será igual a nuestro desplazamiento 1 más nuestro desplazamiento 2 y más nuestro desplazamiento 3. Y esto sería igual entonces a 37.5 más 100 y más 125. Entonces nuestro desplazamiento total desde los 0 hasta los 15 segundos ha sido igual
225 más 37,5. 262,5 metros. Que ya sería ahí la respuesta entonces de nuestro ejercicio. Ya por ahí me estaban preguntando, ¿esa fórmula de desplazamiento en qué movimiento se puede usar? Esta fórmula de desplazamiento de aquí sería esta de aquí y que es la misma de esta de acá. Podemos utilizarle cuando es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado y acá igual movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando teníamos una aceleración constante. Y en cambio la formulita que usamos por acá, esta de aquí, esta era para el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuando la aceleración valía cero. Entonces para el MRU, cuando la aceleración valía cero. Entonces, sí tienen que estar bien atentos de los datos que les dan en el gráfico. Ahora igual, ya saben que sí o sí les tienen que dar aparte, cuando les den el gráfico de aceleración versus tiempo, aparte tienen que darles un dato más extra, ya sea la velocidad inicial o la velocidad final en alguno de los tramos. Si no, no se va a poder resolver. ¿Alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio de aquí, chicos? A lo mejor. Ya, igual, tener cuidado, a lo mejor en el ejercicio ya veo que me dice en t igual 5 y voy y pum, le calculo directo con los 5 segundos. En el primer tramo no había problema porque se han pasado 5 segundos. Pero para el segundo tramo que me dice t igual 10 segundos, si yo en esa t que usamos en la formulita le reemplazo directo el 10 segundos, ya no me va a salir el ejercicio. Entonces, observar bien cuántos segundos tienen en cada tramo y todos los datos que les dan. ¿Cuándo se sacaba el módulo del desplazamiento? En estos casos les dije que si pueden ver, aquí creo que se ve bien borroso. En esta partecita de aquí, me dice un A sub X. Si me dice A sub X, significaba que yo voy a estar trabajando solo en el eje X. Y si trabajo solo en el eje X, entonces les dije que ustedes como trabajábamos en un solo eje, podíamos tratarles como módulos a los de aquí. De ahí si a lo mejor me pedían distancias o me pedían aquí como vectores. Lo único que hacíamos como estábamos trabajando en el eje X, después de trabajarle todo como escalares igual, lo que hacíamos era el desplazamiento total en forma de vector ser igual a 262,5 y nada más en vectores. Y por lo que estamos en el eje X. Si es que a lo mejor les piden en forma de vector, ya, pero ya después de hacer todo el trámite, todo el trabajo igual. Ahí le hacen eso. De ahí si no les piden, no es necesario. Ya por ahí una pregunta. ¿Se podría sacar el área en cada tramo para el cambio de velocidad? Sí podríamos sacar el área en cada tramo para el cambio de velocidad. Sí podríamos hacer eso de ahí. Pero me parece que para el primer tramo sí te ayuda. Para los siguientes ya no tanto, me parece. ¿Cómo trabajarían con eso de a lo mejor con los tramos que les dije para el cambio de velocidad? Si es que quieren trabajar, ya supongamos que yo voy, no me gusta trabajar con fórmulas, me gusta trabajar con los tramos o con las áreas que me da. Esta sería mi área uno, ¿verdad? Para mi tramo uno. Ya, va a ponerle área uno.
Ay, voy a ponerle área uno. ¿A qué sería igual mi área uno? Mi área uno sería igual a la base que de 0 a 5 que sería 5, ¿verdad? Por la altura de 0 a 3 que sería 3. Como es un rectángulo, no le divido para 2 sino solo así. Entonces, esta área me va a salir 15 metros. Dijimos que esta área sería el cambio de velocidad, ¿verdad? ¿Qué significaba el cambio de velocidad? Era velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, yo ya tengo que mi velocidad final menos mi velocidad inicial tiene que ser igual a 15 metros por segundo. Y como yo ya me daba el dato que mi velocidad inicial va a ser cero, significa que esto se hace cero, ya tendríamos que nuestra velocidad final va a ser igual a 15 metros por segundo. Si por ahí quieren trabajar con las áreas, también pueden trabajar con las áreas. Por ahí muy buena la pregunta de Dylan. Y ya tendríamos la misma respuesta que sacamos antes de los 15 metros por segundo. ¿Ya? Depende de ustedes con lo que quieran ustedes trabajar. De ahí sí ya no me meto tanto con eso de ahí. Igual, si a lo mejor quieren seguir con eso, les gustó eso y quieren hacer lo mismo, ahí, quieren hacer lo mismo para el siguiente tramo. Siguiente tramo sería este de aquí. Le voy a poner este vuelta como un área 2. ¿Es área 2 a qué ser igual? A la base, ¿verdad? Desde el 5 al 10 hay 5. Y por la altura, que en este caso ya sería solo de 2. Entonces, mi área 2 ha sido igual a 10. Entonces, lo mismo, mi cambio de velocidad me significa entonces que ha sido igual a 10. Y esto significaba que la velocidad final menos la velocidad inicial, a 10, perdón, no a cero, por ahí le puse cero, igual a 10. Y esto significaba que mi velocidad final menos mi velocidad inicial tiene que ser igual a 10. Ahora, mi velocidad inicial ya no era cero, mi velocidad inicial a los 5 segundos ya dijimos que era de 15, ¿verdad? Entonces, mi velocidad final menos 15 sería igual a 10. Y entonces mi velocidad final ya despejando el 15 pasa al otro lado a sumar, ya me quedaría de 25 metros por segundo, que es lo mismo que nosotros sacamos en la parte de allá. También podrían trabajar entonces con las áreas. No hay problema. Ustedes pueden trabajar con lo que más se acomoden o con lo que más les guste o con lo que más dominen. Lo que sí tienen que acordarse que representa cada área debajo de cada gráfica. ¿Ya? Por ejemplo, de la aceleración el área era el cambio de la velocidad del área era mi desplazamiento y el área de la posición nosotros no sacábamos. Tendrán cuidado con eso. Vayan a lo mejor querer sacar el área de la posición y decir que esa es su velocidad. No, de eso sacábamos la pendiente, no el área. Acordaránse bien. Ya, esas cositas tienen que acordarse. Pero si quieren trabajar con las áreas, ya ven que también pueden trabajar con las áreas, no hay ningún problema, les va a salir la misma respuesta. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda a lo mejor por ahí, chicos? Ya, ¿por qué la velocidad inicial en el siguiente es 15? Ya, porque si te acuerdas, nosotros estamos trabajando en cada tramo. Por ejemplo, para t igual cero, o sea, cuando iniciábamos, la velocidad inicial va a ser, o la velocidad, nomás le voy a poner ya no inicial, le voy a poner que la velocidad era cero. Luego de ese t igual cero, nosotros calculamos la velocidad para el tiempo 5, ¿verdad? En el tiempo 5 nosotros calculábamos que la velocidad iba a ser 15 y luego nos tocaba calcular en el tiempo 10, en el cual nuestra velocidad ya calculamos que ha sido 25. Entonces, para cada tramo que tú coges, va cambiando. Por ejemplo, nosotros cogemos en el tramo desde 0 hasta 5. Esta de acá sería mi velocidad inicial y esta de acá sería mi velocidad final. Ahora, para el segundo tramo, ya no puedo cogerle de nuevo desde el 0, ¿verdad? Porque el segundo tramo solo me dice desde los 5 hasta los 10. Significa que vamos a coger este tramo de acá, lo cual le convierte
a esta velocidad de 15 en mi velocidad inicial y a esta velocidad de 25 en mi velocidad final. Por eso es lo que nosotros le tomamos a esa velocidad de 15 como velocidad inicial. Ya por aquí, en este tipo de ejercicios, siempre la velocidad final del anterior va a ser la inicial del siguiente, sí, porque ustedes lo analizan de tramo en tramo chiquititos. Entonces, la misma velocidad con la que acaba es con la que va a iniciar, tal como el grafiquito chiquito que les dice acá abajito. La misma velocidad final, final que tiene en el un tramo va a ser la velocidad inicial del siguiente. Lo mismo para el último, digamos de 10 a 15. Desde el tiempo 10 hasta el tiempo 15. Yo ya sé que iba a ser una velocidad constante, ¿verdad? Y ocupábamos la velocidad que teníamos en 10, que era de 25. Por eso también tomamos la velocidad ahí de 25 para el último cálculo. Ya, por ahí, ¿cómo sería la gráfica de velocidad versus tiempo en este ejercicio de aquí? A ver, ahí sí déjame, cha, ver una hojita en blanco. Esta de aquí. Ya, primero voy a pasarle todos los datos. Este. Los datos, digamos, de 0 a 15. Cha, ya. Primero pongamos los datos desde t igual 0 hasta t igual 15. A t igual 5 nomás. De t igual 0 a t igual 5. Me dice que la velocidad inicial era 0 y la velocidad final era 15. Velocidad inicial igual 0 y o si no, y la velocidad de aquí era 15. Luego teníamos el t igual 10. En el t igual 10 nuestra velocidad era de 25. Y luego teníamos del t igual 15, ¿verdad? En el cual nuestra velocidad también iba a ser de 25. Sí. Entonces, de aquí a acá era movimiento rectilíneo uniformemente variado. De aquí a acá, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y de aquí a acá, movimiento rectilíneo uniforme. Ya, con esos datos nosotros ya tenemos los tiempos y las velocidades. Ya podríamos nosotros graficar el gráfico ahí. Velocidad versus tiempo. Entonces, igual, nuestros ejes, que serían el eje Y de la velocidad, el eje X del tiempo. Era aceleración en X, entonces va a ser velocidad en X, metros por segundo, y por acá el tiempo en segundos. Ahora me dicen que los dos movimientos van a empezar desde 0 y 0, entonces van a empezar desde aquí, desde 0, 0. Luego me dice que cuando el tiempo vale 5, mi velocidad va a valer 15, que sería por acá más o menos. Entonces ahí ya tendríamos nosotros nuestra primera recta. Como era movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la gráfica velocidad versus tiempo, ustedes deben acordarse que lo que les iba a salir era una línea recta inclinada. Ahí tendríamos el primero. Luego me dice que para los 10 segundos, mi velocidad era de 25. Entonces por aquí le vamos a poner el 10. Y mi velocidad me dice que ya va a ser de 25. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestra segunda línea recta. Lo que sí, cuidado con estar haciendo a lo mejor por ahí una sola línea recta. ¿Ya? Son dos líneas rectas diferentes con diferente inclinación. Ustedes acuérdense que la inclinación o la pendiente de aquí, de este gráfico, me daba la aceleración. Y yo desde los 0 a los 5 segundos tenía una aceleración diferente desde los 5 hasta los 10 segundos. Por eso es lo que tenemos así.
Y luego desde los 10 hasta los 15 segundos me dice que se mantiene constante esa velocidad de 25. Entonces, ya si le ponemos por aquí los 15 segundos, nosotros le subimos así, que igual me dé con el 25. Como me dice que es constante, constante en el gráfico velocidad versus tiempo era una línea horizontal. Y me quedaría así, el gráfico de velocidad contra tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta a lo mejor, chicos, por ahí? Sí, en esta gráfica la pendiente era la aceleración. ¿Ya? En esta gráfica, acuérdense que en esta gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente es la aceleración. ¿En cuál caso? En ese caso, la velocidad sería la velocidad inicial, la que nos está dando de dato la velocidad inicial de cero. Sí, en ese caso sería la velocidad inicial con la que parte el objeto. Que partimos desde cero hasta los 5 segundos y ya vamos. Ya, pero así les quedaría su grafiquito. Si a lo mejor ustedes quieren comprobar por ahí si están bien hechos los cálculos y bien hecho su gráfico, lo que pueden hacer es dos cosas. Sacarles las pendientes a esas de ahí y ver que les coincida con lo otro. O como nosotros calculamos los desplazamientos, calcular los desplazamientos de ahí y ver que les coincida con lo otro con lo de los otros cálculos. Por ejemplo, digamos que este es un área uno, digamos que este es un área uno, este es un área 2 y este es un área 3. Yo me acuerdo que las áreas de aquí me daban mi desplazamiento, ¿verdad? Pues, por ejemplo, de aquí a aquí va a valer 5 y de aquí a acá va a valer 15. Mi área uno, como es un triángulo, sería la base que es 5 por la altura que es 15 y dividido para 2. Esto nos daría igual a 37,5 metros. Lo mismo para el área 2. Por ejemplo, aquí es lo que les estaba diciendo, que va a haber casos en los que ustedes no pueden trabajarle directamente. ¿Cómo saco el área 2 ahí? Como que no se puede sacarle directo, ¿verdad? Hay un área 2. Entonces lo que ustedes van a hacer es así. Y pondrían ahí un área 2 y supongamos el área de acá arribita le voy a poner un área 4 para poder trabajar. Mi área 2 es un rectángulo, sería la base de aquí a acá, que valdría 5 multiplicado por la altura, que sería la que vale 15. Entonces 5 por 15 nos daría 75. Y nuestra área 4 sería ese triangulito chiquito de ahí, en el cual la altura sería esta altura de aquí, que valdría desde el 15 al 25, esta altura valdría 10, y la base sería la misma, la de 5. Entonces la altura sería 5 por 10 dividido para 2 porque es un triángulo. Entonces esto nos daría 25 metros. Para el área 3, que ya es un rectángulo y que es la más fácil, sería la base que sería de aquí del 10 al 15, que hay 5, y toda la altura de ese rectángulo que sería esta de aquí de 25. Entonces nos quedaría como 5 por 25 y esto va a ser igual a 125 metros. Para saber el total dijimos que teníamos que sumarle, entonces sería 125 más 25 más 75 y más 37,5, que nos daría 262,5 metros, que me parece si era la misma distancia total que habíamos calculado, de 162,5 metros. Entonces, ahí ya se dan cuenta si están bien a lo mejor en su grafiquito o están por ahí mal algo.
Sí, si les pides el gráfico posición versus tiempo y trabajan con las distancias que estamos sacando aquí en cada tiempo. Les ponen esas distancias de ahí, solo que les va a salir tipo parábola, me parece, las dos primeras. Entonces, tanto posición versus tiempo no creo que les pidan. Pero si les piden, no le dibujan una línea recta, le dibujan en parábola. No se olvidarán de eso de ahí. Tal como está aquí, pero en vez de hacerle la línea rectita, le hacen en parábola. De ahí la otra dice, si en el gráfico existiera un área negativa, también se le suma. Ya, si por ahí existiera un área negativa, dependiera de lo que me pide. Si hay área negativa, si me pedía el desplazamiento como vector, se conservaba todos los signos. O sea, los negativos como negativos y los positivos como positivos. Y se le suma ahí. Y si me pide la distancia recorrida como módulo o solo la distancia recorrida, ahí en cambio nosotros se sumaban los módulos o se sumaban todos. Se sumaba todo. Todo positivo, todo cambiaba a positivo y se sumaba todo. Ya, dice, para el movimiento MRU y el MRV, en la gráfica velocidad versus tiempo, para ambos la pendiente va a ser la aceleración, sí. Tanto para MRU como para MRV, la pendiente va a ser la aceleración. Pero ¿qué pasa a lo mejor si en esa partecita del área 3 yo quiero sacarle la pendiente de esa? No está inclinada, ¿verdad? La pendiente me va a salir cero, entonces me va a salir que la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, para el MRU, si ya le ven una línea recta inclinada en la gráfica velocidad, una línea, perdón, horizontal en la gráfica velocidad versus tiempo, no pasen mucho tiempo sacando a lo mejor la pendiente que les va a salir cero, sino pónganle directo que la aceleración es cero. Para la otra, en caso de tener líneas inclinadas, ahí sí les toca calcular la aceleración con la pendiente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, a lo mejor? En este se han preguntado bastante. A ver, ¿ya? ¿No hay más preguntas? Vamos entonces a hacer más ejercicios. ¿Qué dice? A ver, este de aquí, el 39 me dice. Una partícula se mueve a lo largo de la trayectoria recta de acuerdo con el siguiente gráfico. Me dice, describa el movimiento de la partícula en los intervalos. A ver, acuérdense que estamos en la gráfica velocidad versus tiempo. ¿Cuál sería el movimiento de la partícula? Y en este de aquí sí ya podemos poner, si por ahí si le sale MRV, ya podemos poner si es acelerado o retardado. A ver, ¿cuál sería ahí los movimientos? Ya por ahí muy bien. Ya, perfecto, Dylan. Ahí leen igual, muy bien. Ya, por allá Dayana también muy bien. Ahí leen igual, muy bien. Ya, pero a ver, soy muy bien. Ya, perfecto, chicos.
Ahí sí. Entonces, desde los 0 hasta las 0,2 horas va a ser, como es una línea recta horizontal, sería movimiento rectilíneo uniforme. Y en los otros dos casos, de 0,2 a 0,6 y de 0,2 a 0,8, ya sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que tenemos una línea inclinada. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora, les dije que en este caso sí podíamos ver si es acelerado o retardado. Justo en este puntito de aquí coincide con el eje cero de la Y o con el punto cero del eje Y. Significa que ahí mi velocidad va a ser igual a cero, ¿verdad? ¿Y qué dijimos? Todo lo que esté antes de la velocidad cero iba a ser retardado y todo lo que esté después de la velocidad cero iba a ser acelerado. Entonces, de 0,2 a 0,6 sería retardado y de 0,6 a 0,8 sería acelerado. Esa partecita nomás, de ahí muy bien, chicos, la mayoría, perfecto. Ahora, ¿cómo sacarían la distancia recorrida? En el B me dice, ¿cuál es la distancia recorrida de 0 a 0,8? ¿Ya? Me dice distancia recorrida, significa que yo voy a trabajar solo con módulos. Solo módulos. Porque distancia recorrida era un escalar. Entonces vamos a trabajar solo con módulos. ¿Cómo trabajarían eso de aquí? ¿O cómo sacarían esa distancia recorrida? Sí. Ya, perfecto, Kevin. Por ahí, ya, por ahí. Ya por ahí Jeremy también, el desplazamiento por ahí. La manera más fácil en este caso sería el área bajo la curva, ¿verdad? El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo ya me daba la distancia recorrida o mi desplazamiento, dependiendo de lo que ustedes quieran calcular. Entonces, a cada uno le vamos a dividir primerito en un área diferente. Pongámosle que este es un área uno, este es un área 2 y la de acá sería un área 3. Y ahí sí vamos a calcular. El área uno está facilito, ¿verdad? De aquí a acá tiene 0,2 y de aquí a acá tiene 20. Entonces, el área uno sería la base, que sería 0,2 por la altura que vale 20. Entonces, esto de aquí nos quedaría igual a 4 kilómetros. Ahora, el área 2 ya es un triángulo. La base sería esta de aquí, de 0,2 a 0,6. Cuidado con estar cogiéndole todo el 0,6 de golpe. No, verán, tienen que coger solo lo que forma el triángulo. De ahí a allá sería 0,6 menos 0,2, o si no, del 0,2 al 0,6 hay 0,4. De ahí la altura no cambia, la altura sigue siendo 20 y vamos a trabajar con eso. Entonces, el área 2 sería la base, que sería 0,4, multiplicado por la altura, que sería 20, y como es un triángulo, sería esto dividido para 2. Pues nos quedaría igual, 0,4 por 20 y dividido para 2. A ver, 0,4 por 20 y dividido para 2 nos sale lo mismo los 4 kilómetros. Ya nos faltaría solo el área 3, que sería igual. Lo mismo, la base de este ahora sería esto de aquí. Del 0,6 al 0,8 hay 0,2. Entonces, esa de ahí sería mi base, 0,2 por la altura, que ahora me dice que es menos 20. Y como es un triángulo, este de aquí dividido para 2. Entonces sería 0,2 por 20 y dividido para 2 a menos 2 kilómetros. ¿Ya? Entonces ya le sacaron todo. Ahora sí vamos llenando. Me dice, ¿cuál sería la distancia recorrida? Como les dije aquí, para la distancia recorrida nosotros solo cogíamos módulos. El módulo de 4 sería 4, más el módulo del área 2 también sería 4,
Y el módulo del área 3 sería 2 positivo, ¿verdad? Los módulos de todos los vectores eran positivo. Entonces 4 más 4 8 y más 2 me va a quedar 10 kilómetros. Ahora en cambio, en la C me dice el desplazamiento de 0 a 8. Los desplazamientos ya eran como vectores. Entonces mi desplazamiento total será igual a mi desplazamiento 1 más mi desplazamiento 2 y más mi desplazamiento 3. Ahora, como ya tengo que ponerles como vectores, al primero como estamos en el eje X, le pondría 4y, al segundo también 4y, pero al tercero sí tendríamos que conservarle el signo y sería 2y. Si hacemos eso, 4 más 4 8 y menos 2 6y kilómetros. Esa es la diferencia entre distancia recorrida y desplazamiento, por ahí que me preguntaron en el anterior. Ya, por ahí Kevin, muy bien, ya había sacado. ¿Hay alguna pregunta, a lo mejor alguna duda? Ya, entonces lo que sí aquí, mucho cuidado con las bases que cogen para las áreas, verán. No cogerán todo el numerito que está ahí de golpe, sino verán cuánto es el tramo con el que ustedes van a trabajar. De la siguiente me dice, ¿qué significado tienen las pendientes de las rectas? ¿Cuál era el significado de las pendientes? ¿Qué significaban las pendientes de las rectas? Ya por ahí muy bien, Kevin. Dylan igual, perfecto. Renato también muy bien. Eso, entonces las pendientes de las rectas o la pendiente de la recta, lo que significa ver a la aceleración. Son las pendientes de la recta o qué significado tienen la aceleración. ¿Ya? Ese es el significado de las pendientes. El siguiente, ¿cuál es el significado de la velocidad en X negativa? ¿Qué significa que esa velocidad de lo que estaba positiva se haya transformado a una velocidad negativa? ¿O por qué pasó eso de ahí? Ya, por ahí alguien me dice un cambio de dirección. Ya, por ahí alguien me dice cambio de aceleración. Bien, ¿cuál creen ustedes que sea? Cambio de velocidad. ¿Ya? Entonces, por ahí, esa velocidad negativa significa que, a lo mejor si hacemos un grafiquito desde aquí, significa que al principio se ha estado moviendo así, hacia el eje positivo de las X, con una velocidad de 20 positivo, 20 kilómetros por hora positivo. Fue, y por aquí a lo mejor ya empezó a disminuir esa velocidad, porque si se dan cuenta, mi velocidad baja, ¿verdad? Entonces, desde los 20 kilómetros por hora que teníamos de aquí, mi velocidad empieza a bajar, 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 hasta aquí digamos que ya se hizo cero. Luego que mi velocidad se hizo cero, empezó a irse para el otro lado, para el lado de acá, hasta llegar a voy a ponerle, se fue yendo hasta el otro lado, hasta llegar hasta aquí, los menos 20 kilómetros por hora. Entonces, por ahí muy bien algunos que me dijeron, significa un cambio de dirección. Algún momento mi velocidad se hizo cero
y empecé a ir con una velocidad en sentido contrario al que estaba yendo. Eso es lo que significa que la velocidad sea negativa. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? A lo mejor con este de aquí. Ya, vamos entonces con esto de acá. Me dice, utilizando la información del gráfico, complete el siguiente cuadro. En este de aquí me dicen cómo puedo diferenciar entre el cambio de dirección y de velocidad. El cambio de velocidad ya les va a dar directo, porque solo con el eje Y yo ya me fijo que hay un cambio de velocidad. Por ejemplo, yo ya veo que hemos cambiado, hemos empezado en 20 y hemos terminado por ahí en menos 20 metros por segundo, menos 20 kilómetros por hora, perdón. Entonces, tanto este de aquí cambio de velocidad ya me va a dar directo. Solo con la partecita del eje Y, yo ya me fijo que hubo un cambio de velocidad. Lo que tendrían que analizar es qué pasa con la dirección, no tanto con la velocidad. Si no quieren a lo mejor así, con las áreas. Al principio significa que, o con los desplazamientos. Al principio tuvimos desplazamiento positivo y luego un desplazamiento negativo. Eso también les dice directo que hay un cambio de dirección. Para que haya un desplazamiento negativo significa que ya me fui para el otro lado. Ay, este de acá. A ver, utilizando la información del gráfico, complete el siguiente cuadro, me dice. ¿Cuál sería el signo de la velocidad desde el tiempo cero hasta el tiempo uno? Ya, por ahí velocidad, muy bien. Desde el tiempo cero hasta el tiempo uno. ¿Cuál sería el símbolo de la velocidad? Bueno, primero, en la gráfica posición versus tiempo, acuérdense que en los puntos máximos la velocidad era cero, y en los puntos mínimos la velocidad también era cero. Acuérdense de esa partecita de ahí. Ya, por ahí algunos dicen positivo, otros negativo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué ha pasado con el desplazamiento primero? Desde T1 hasta T0, mi desplazamiento sería este de aquí, ¿verdad? Desde X0 hasta, digamos, les voy a poner con otro color. Mi desplazamiento sería este de acá. Desde el T sub 0, o desde el X sub 0, perdón, hasta un X sub 1. Entonces, ese desplazamiento de ahí, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Mi desplazamiento va a ser positivo, ¿verdad? Porque yo he aumentado o me fui hacia arriba. Como mi desplazamiento es positivo, yo me acuerdo que el desplazamiento tenía la misma dirección que la velocidad, ¿se acuerdan? El desplazamiento tenía la misma dirección que la velocidad. Entonces, si mi desplazamiento es positivo, significa que mi velocidad también va a ser positiva. Ahora, ¿qué pasa de T1 a T2?
Ya, por ahí muy bien, Zoe. Y muy bien, Kevin también. Ya. Entonces, aquí también de paso ya vamos poniendo, ¿verdad? Como la velocidad es cero, significa que de aquí, este de acá fue retardado, ¿cierto? Todo lo que está antes de la velocidad cero retardado. Y todo lo que está después era acelerado. Acelerado. Hasta que se hace la velocidad cero. Luego que a ver, ya. Este de aquí déjenme borrar. Luego que ya se nos hizo en ese tiempo acelerado, aquí va a volver de nuevo a ser retardado. Antes de que mi velocidad se haga cero, llegué a una posición o llegué a la posición cero en el eje de las X y ya empezó de nuevo a cambiar el tipo de velocidad. ¿Por qué? Porque la primera es una parábola y la siguiente ya es otra parábola distinta, ¿se acuerdan? Les dije que cada parábola era diferente. Entonces, la primera una parábola retardado acelerado, la segunda parábola retardado y luego para acá sería acelerado. Entonces, no se olviden de hacer así. Cada parábola, un análisis diferente. Ahí sí, vamos completando. Entonces, el signo de la aceleración. Si mi velocidad es positiva y el movimiento ahí ha sido retardado, significa que la aceleración debe estar en sentido contrario de la velocidad. Entonces, mi aceleración va a tener signo negativo. Y en el tipo de movimiento, si mi velocidad tiene positivo y mi aceleración tiene negativo, sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, retardado. ¿Ya? Porque velocidad y aceleración tienen signos contrarios. Ahora, del tiempo uno al tiempo 2, mi desplazamiento ya no es positivo, ¿verdad? Mi desplazamiento ahora va a ser negativo, ya que en vez de irme de menos a más, me estoy yendo de más hacia menos. Estoy yendo desde el x1 hasta el cero que sea ahí. Ahora, como el movimiento va a ser acelerado, significa que la aceleración va a tener el mismo signo que sería negativo. Y el tipo de movimiento nosotros ya le pusimos que era movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero ahora va a ser acelerado. Del T2 al T3, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Mi desplazamiento, ¿qué creen que sea? ¿Positivo o negativo? Estoy empezando desde el desde el cero y me he ido hasta acá, digamos, un menos x1. Mi desplazamiento también va a seguir siendo negativo, ¿verdad? Porque me estoy yendo hacia los negativos. Como mi desplazamiento es negativo, mi velocidad también va a ser negativa. Pero como el movimiento es retardado, la aceleración debería tener el signo contrario que sería positivo. Entonces por aquí ya vimos que va a ser el movimiento retardado. Y en el último análisis lo mismo, me dice de T3 a T4. De tres a T4 en cambio ya cambió. Ya me estoy yendo desde el negativo hacia los positivos de las X, entonces mi desplazamiento va a ser positivo y como el movimiento es acelerado, la aceleración también debería tener el mismo signo, positivo. Como es positivo y positivo, mi movimiento sería acelerado. Y ese sería el análisis de todo su movimiento de ahí. ¿Preguntas o dudas, chicos, con este ejercicio? Los signos de la velocidad. Ya, si a lo mejor se confunden, ¿por qué desde T1 hasta T2 la velocidad es negativa? Ya, no quería irme tanto con el cómo es, pero ya hagamos. El desplazamiento, yo me acuerdo que era punto final menos punto inicial, ¿verdad?
Y de ahí si ya el desplazamiento, si me sale positivo o negativo, va a tener el mismo valor que mi velocidad. Ahora, el primer desplazamiento ha ido desde 0 hasta x1. Nos pongamos nuestro desplazamiento 1, sería punto final, que sería x1, menos el punto inicial, que sería 0. Esto de aquí me va a quedar x1 positivo. Por eso mi desplazamiento era 1 era positivo y mi velocidad, que va a tener el mismo signo, también va a ser positiva. Por eso es lo que pusimos del signo de la velocidad positiva. Ahora, para el otro tramito, desde T1 a T2 ya cambia. Mi desplazamiento 2. Ahora, mi punto final sería acá abajo, ¿verdad? En el 0 y menos el punto inicial sería x1, ¿cierto? Desde donde nosotros partimos, desde T1 a T2. Si resolvemos esto, me va a quedar menos x1. ¿Qué significa esto? Que mi desplazamiento ha sido negativo ahora. Como mi desplazamiento ahora me salió negativo, significa que mi velocidad también va a tener que ser negativa. Y así le vamos haciendo nosotros para todos. Por ejemplo, para nuestro desplazamiento 3, que sería desde T2 hasta T sub 3. Me dice el punto final nosotros le pusimos menos x1 menos el punto inicial, que el T sub 2 a T sub 3 partimos desde el 0. Resolvemos esto y nos queda de nuevo menos x sub 1. Desplazamiento negativo, velocidad también negativa. Y el último tramito, nuestro desplazamiento 4, sería igual. Al punto final, desde T3 hasta T sub 4, el punto final sería 0, menos el punto inicial, que sería menos x1, y menos por menos me va a dar más, me quedaría x1 positivo. Entonces, desplazamiento 4 positivo, velocidad también positivo. De ahí es donde sale esto de la velocidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta a lo mejor? Perdón. Ya, chicos, si no tienen más preguntas o más dudas, ahí vamos a quedar por el día de hoy. Espero que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, muchachos. Profe, Hasta luego, profe. sí podrían subir las grabaciones. ¿No les ha subido el profe Daniel? No, todavía no. Y ya le digo, hoy le digo que les suba ya. Ok, profe, gracias. Ya, bien que me dice. No se preocupen, ya les digo que les subo. Suerte, chicos, que les vaya bien, que tengan un buen día. Hasta luego, profe, y a todos que también les vaya buen día. Hasta luego, muy buen día para ti. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos, que les vaya bien.